Hermanito, que el Señor le esté bendiciendo en esta mañana. Amén. Vamos a comenzar el culto de esta mañana. A ver si se pueden poner de pie, los que puedan, para entonces así orar. Oremos. Señor y Padre amado, te damos las gracias, mi Señor, por este día y por todas las bendiciones, mi Señor, que tú nos has dado en el día de hoy, mi Señor. Te pedimos, mi Señor, que ahora tú nos limpies, mi Señor. Ayúdanos, mi Señor, a poder estar pendiente a tu palabra en este día, mi Señor. Ayúdanos, mi Señor, a siempre poder escucharte, mi Señor, y poder entender y aplicar a nuestra vida, mi Señor, el mensaje que tú nos das de día a día, mi Señor. Te pido que te quedes aquí con nosotros, mi Señor, para que podamos tener un día lleno de bendición, mi Señor, delante de tu presencia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermanito, ahí está. El estudio de esta mañana es, ¿qué? Orar por tu prójimo. Y ya hemos visto en el primer estudio de quién es mi prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Ajá. Todo el mundo menos yo. Y en el segundo estudio que estábamos estudiando, ¿acerca de qué? Empieza con A. El amor, amar al prójimo. Y ahora vamos a estar viendo acerca de orar por tu prójimo. Y vamos a estar viendo el pasaje bíblico es en 1 Timoteo capítulo 2, versículos del 1 al 8. Y yo sé que había una persona bien entusiasmada por un quiz. Lo estaban pidiendo, lo pidió a gritos el domingo pasado. Pero no me dio chance de poder prepararlo. No hay problema, no preocupe. No preocupe. Ok. Vamos a tener un quizecito antes del último estudio. Al final. Vamos a estudiar acerca de estos 5 temas y antes de estudiar el último, ahí vamos a tener el quiz. Antes del estudio número 6. ¿Ah? Que no viene. No se preocupe, hermanito, que el quiz no es para nota. Pero sí, vamos entonces a estudiar estos últimos 3 estudios que nos faltan. Y antes del último, ahí entonces hacemos un quizecito sencillito. Todo depende si logro conectar el printer de casa. ¿Es en papel o lo hacemos acá como discusión en general? Pero, hermanito, vamos entonces a pasar al tema de este estudio. Es que amar a tu prójimo es presentando sus necesidades a Dios en oración. Nosotros cuando oramos, y hemos estado viendo esto acerca de los estudios pasados, incluso hasta en las predicaciones, cuando nosotros oramos, nosotros no oramos primero por nosotros. El Señor espera que nosotros oremos por ¿quién? Por las personas que nos rodean. Y Él va a suplir nuestras necesidades. ¿Por qué digo que el Señor espera que nosotros oremos por los demás y no por nosotros mismos? Porque si de la misma forma que nosotros oramos por la persona que está a mi alrededor, la otra persona va a orar por las que están a su alrededor. Y el Señor se va a glorificar cuando entonces nosotros ponemos a las demás personas primero que nosotros. Y hermano, más aún cuando sabemos que tenemos a alguna persona, algún hermanito que está pasando necesidad. Y vamos delante del Señor y le pedimos de todo corazón para que el Señor provea la necesidad
de aquel hermanito que está necesitado. Pues hermano, cuando nosotros vamos delante del Señor en oración y presentamos a nuestro prójimo, es que entonces podemos actuar en amor. Estamos mostrando ese amor de Dios hacia las demás personas. ¿Por qué? Porque estamos primero procurando el bienestar de los demás antes que el de nosotros. El Señor, cuando el Señor estaba aquí en esta tierra, Él se enfocaba en ¿quiénes? A todos los necesitados, las personas que estaban en necesidad, todas las personas que estaban a su alrededor. Y luego, después de todo eso, entonces Él procuraba por su ser, por Él mismo. Pero vemos que cada vez que Él tenía la oportunidad, Él primero procuraba ayudar, orar y poder ser de bendición a las demás personas que los rodeaban antes que Él procurarse por su propio ser. Y de la misma forma, nosotros como hijos de Dios debemos reflejar esa misma acción, esa misma actitud hacia las demás personas. Procurar el bienestar de nuestros prójimos antes que el de nosotros mismos. Y hermano, cuando uno ora por alguien, es tener presente la necesidad de esa persona como propias. No hagan caso hasta... Eso no es parte del slide. Cuando nosotros ponemos a la necesidad de las demás personas, primero que nosotros las podemos categorizar como si fueran nuestras necesidades también. Porque nos estamos afligiendo, nos estamos preocupando. Cuando, por ejemplo, vemos a abuela Úrsula que está en necesidad y estamos orando por ella, estamos poniendo las necesidades de ella primero que a las de nosotros. Y dice, apartar un tiempo en el día para interceder en oración con el deseo sincero de que Dios obre para bien en esa persona. Cuando nosotros oramos y nosotros sacamos un tiempo específico para poder orar y orar por una persona en específico o por ciertas personas que están pasando necesidad, el Señor se agrada de eso. El Señor escucha nuestra oración porque la estamos haciendo genuinamente. Cuando nosotros venimos acá a los cultos de oración, a veces tenemos tiempo para poder orar por ciertas peticiones de los otros hermanitos. Y mientras una persona está orando, los demás siguen en ese pensamiento, en esa oración, pero el Señor, hay momentos que mientras uno está orando, el Señor pone otra persona en su mente. Lo digo porque me ha pasado que estamos orando por unas necesidades y el Señor pone también en mi mente orar por otra persona. Y el Señor se agrada cuando nosotros sacamos tiempo, dedicación y nos esforzamos para poderle ser de bendición a las demás personas, aunque en ese momento o la persona jamás lo sepa, pero el Señor sí lo sabe. Y el Señor sabe nuestro corazón. Y el Señor sabe cuando lo hacemos genuinamente y cuando no. Pero sabemos que el Señor se agrada cuando nosotros ponemos las peticiones de los demás hermanitos primero que las de nosotros. Amén, hermano. Pues hermanito, vamos a pasar aquí a la porción rápidamente. Aquí en 1 Timoteo capítulo 2, versículos del 1 al 2. Héctor, ¿quiere leerla? Primera de Timoteo, capítulo 2, del 1 al 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente
en toda piedad y honestidad. Amén. Hermanos, miren lo que dice. Exhorto ante todo. O sea, que le está dando un mandato aquí el apóstol Pablo a Timoteo. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y hermano, cuán fácil es nosotros poder presentar una petición, una oración al Señor por alguien que nosotros amamos. Es bien fácil. Pero cuán difícil es por alguien que nosotros no amamos, por alguien que nos hace la vida imposible. Cuán difícil es nosotros ir delante del Señor y orar genuinamente por esa persona. Es difícil, pero no imposible. Y esto es algo que el Señor nos indica a nosotros que debemos hacer. Orar por todas las personas, por todos los hombres. Y no solamente los hombres, sino también los reyes, las personas que están con poder, que tienen liderazgo sobre otras personas. Y cuán difícil es, hermano, nosotros orar por esas personas cuando uno sabe que en el corazón de esas personas lo que está es el no agradar al Señor. Cuán difícil es nosotros orar y pedir genuinamente para que esa persona conozca del Señor, cuando nosotros sabemos que a viva voz blasfema contra el Señor. Pero el Señor nos pide a nosotros que indiscutiblemente, sea quien sea, o indiscutiblemente sea su oficio, sea su estatus en la sociedad, que oremos por ellos, por esas personas también. Porque esas personas también necesitan del Señor. Como cuando nosotros estábamos sin el Señor y había alguien orando por nosotros, para que nosotros pudiéramos conocer al Señor en su momento. Y el Señor escuchó esa oración y nos tocó. Y nosotros fuimos capaces de captar y entender el llamado del Señor. Y dice, y por todos los que están en eminencia, para que ¿qué? Vivamos quieta y responsablemente en toda piedad y reposadamente en toda piedad y honestidad. Vamos a pasar a estos dos versículos. ¿Alguien que quiera leer 1 de Tesalonicenses 2:13 y Efesios 3:21 y 22? 20 y 21, perdón. Ámbar había levantado la mano y Rebeca también. Dice primera de Tesalonicense. Sí, dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Amén. Y Efesios 3:20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hermano, cuando nosotros oramos por las personas, no solamente por las personas que nosotros amamos, sino por las personas que sabemos que necesitan del Señor, las personas que vemos que hacen las cosas de espaldas al Señor, pero nosotros oramos para que esas personas se puedan salvar. Aquí en su palabra el Señor nos muestra de que Él es fiel, y Él habla a esas personas de la misma forma que Él nos habló a nosotros y nosotros escuchamos su voz, como dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según la verdad, la palabra de Dios.
Pero hermano, para nosotros llegar a este punto, para nosotros poder escuchar la palabra del Señor y haber tomado esa decisión, tuvieron que pasar muchas cosas. Una de ellas era que alguien adicional estaba orando por nuestra salvación. Había alguien orando por nuestra salvación. Quizás nos conocía, quizás no. Pero alguien estaba orando por nuestra salvación. El Señor escuchó esa oración y el Señor nos presentó su camino. Él nos presentó su palabra. Y nosotros en su momento fue que entonces captamos el llamado del Señor. Y hermanos, vemos que el Señor, esta es una de las oraciones que Él contesta y que Él bendice a las personas que no conocen, que no lo conocen a Él. ¿Por qué digo esto? Cuando hay cristianos que están orando por personas que no son salvas, el Señor escucha su oración y el Señor va y los toca a las personas que están pidiendo, que están siendo presentadas delante del Señor. ¿Por qué? El fin del Señor no es que todos se pierdan, es al contrario, es que todos sean salvos. El Señor lo que quiere es que todo ser humano conozca de Él y que se arrepienta de sus pecados para que entonces no pase una vida en el infierno. El Señor contesta esa oración y va donde la persona y lo toca. Pero ahí es que está entonces el detalle. Cuando el Señor toca, ahí la persona tiene dos opciones. ¿Cuáles son? Abrirle la puerta al Señor, escuchar su voz o decir no gracias, ven más tarde. Y esas son las dos opciones que tiene la persona cuando el Señor va y los toca. Pero las personas que sí captaron cuando el Señor lo estaba tocando, pues el Señor entonces les dio la bendición de poder ser salvos. Y vemos que el Señor lo que quiere es que todo el mundo, todo el ser humano, llegue al conocimiento de Él y pueda ser salvo. Pero sabemos que lamentablemente no es así. Sabemos que la gran mayoría de los seres humanos no quieren saber nada del Señor, por la razón que sea. Le prefieren darle las espaldas a su propio Dios antes que entonces escuchar su voz y poder entonces conocerla a Él. Abuela Úrsula. Ya íbamos a salir. Sí, pues un testimonio de esta mañana, y es que cuando fuimos a buscar a Nilda, que ya íbamos a salir para venir para acá, pues un señor se acercó al lado mío, porque yo el lado del frente, y me tocó así que abriera el cristal. Entonces pues yo lo abrí, dijo, tú tienes chavo para darle. Ahora creía que era que iba a pedir algo, ¿verdad? Ajá. Entonces, pues, porque yo digo, el corazón de uno como que no se da cuenta, ¿verdad? Después que Dios lo toca y tú me has hablado aquí de todo esto, de la obra de Dios en uno por orar por otro, ¿verdad? Pues eso pues me trajo a la memoria esto que pasó. Pues entonces el Señor dice, ay, por favor, oren por mí, oren, y como bien insistente, ¿verdad? Pues yo le dije, sí, está bien, ¿verdad? ¿Cómo usted se llama? Me dijo, Nan. Pues está bien, no se apure, vamos a orar. Entonces cuando cerré el cristal otra vez, Nilda me dice, él viene de una familia cristiana y el papá se murió, y entonces él me dijo, mira para allá, mi papá murió diciendo que Cristo viene y Cristo no ha venido, y se murió y Cristo no vino nunca. Pues, y yo dije, pues, pero en mi mente yo dije, así estábamos todos, porque cuántas veces yo dudé de la venida de Dios antes de aceptar a Cristo.
Entonces, pues, seguimos para acá, seguimos caminando, pero que ahora con las cosas que tú estás hablando al final del culto, pues sé que Dios va a estar contento con que oremos por ese Señor, porque está perdido, está gravemente perdido, ¿verdad? Pero así estábamos nosotros. Así que después al final, la oración final, orar por Nan. ¿Cómo se llama? Nan, Nan. ¿verdad? Nan. Yo entendí. Ok. Nombre raro. Ok. 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 Pues hermanito, volviendo acá al estudio, el nombre es así un poquito extraño, Nan. Pero sí, ya oramos entonces por él al final del estudio. Pero, hermano, cuando nosotros vamos y oramos por nuestros prójimos, por nuestros hermanos, y no solamente por nuestros hermanos, por nuestros vecinos, por nuestros compañeros, por personas que nosotros no tenemos mucha comunión con ellos, o que solamente los saludamos así y ya está. Por ellos también debemos orar para que el Señor en su momento los pueda tocar. Y hermano, no solamente orar por ellos, sino velar si realmente la persona entonces está en necesidad, pues poder ser de bendición para la persona. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque de nada me sirve yo orar por alguien que está en necesidad y yo veo que está en necesidad y no actúo. Porque entonces, hermano, no estoy haciendo nada. Le digo, sí, Dito, te quedaste sin casa. Dando un ejemplo hipotético. Te quedaste sin casa, fulanito. Pues voy a orar por ti. Y ya, ahí se quedó. Y entonces, ¿qué testimonio estoy yo dando como cristiano? Como un hijo de Dios. ¿Qué amor del Señor le estoy mostrando a Él? Claro, si el Señor me está moviendo a poder ayudarle. Lo estoy viendo. El Señor me está moviendo a ayudarle y solamente le digo, pues voy a orar por ti. Tenemos que, hermano, siempre ver la necesidad de los demás hermanitos. Claro, no es que ahora estemos, sí, está necesitado, toma, aquí 50 billetes, $50 y sigue por ahí abajo. Sino que estemos en comunión con el Señor para que cuando llegue un momento del cual tenemos que orar por la persona, pero también tenemos que actuar, que el Señor nos dirija, que el Señor nos lleve a compasión, para así mostrarle el amor del Señor hacia esa persona. No solamente orar, porque eso es lo que vemos hoy en día, hermano. En los shows de estos de acá de Puerto Rico, especialmente del mediodía, ¿qué es lo más que hacen? ¡Ay, sí, oren por mí! Pero ahí no están haciendo nada. Es como lo estaba mostrando yo el domingo pasado y el estudio acerca del samaritano. De las personas que ponen en las redes sociales un video de que ayudé a este vagabundo y le di comida y ya está. Y no lo volví a ver en el resto de mi vida. Si realmente te preocupaste por la persona, no era solamente darle comida, es verificar, ¿estará bien la persona de aquí a unos cuantos días? ¿Estará bien? ¿Necesitará algo más? Poder llevarlo a un lugar donde lo puedan atender. Bueno, son estas cosas a las cuales nosotros como hijos de Dios vivimos en un mundo al cual empieza a tergiversar, empieza a cambiar, empieza a torcer lo que realmente es mostrar el amor de Dios a las demás personas. Ellos lo ven como algo espampanante, un show. Pero el Señor no quiere que sea un show. El Señor quiere que sea algo que salga de nuestro corazón, que sea genuino. Y que nosotros mostremos una preocupación genuina
por nuestro prójimo, por la persona que está en necesidad. No solamente obrar por el impulso, llevado por las emociones en el momento. Por eso, hermanos, que el Señor quiere, y el apóstol Pablo nos estaba indicando que oremos y que demos gracias al Señor por todo, en todo, y que oremos por todas las personas, para que el Señor entonces pueda hacerle de bendición a las demás personas, y si Él nos tiene que utilizar, que nosotros estemos capaces y dispuestos a ser utilizados por el Señor. Amén, hermanito. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí, hermano? Están calladitos hoy, están calladitos. Vamos entonces a pasar a la segunda porción. 1 Timoteo capítulo 2, versículos 3 al 6. ¿Alguien que quiera leer? Ámbar. Rosana. Perdón, Rosana. Fue Karina, que había levantado la mano. Te verifico, Karina. Hay una porción más. Hay unos cuantos versículos también. El próximo te toca para que lo leas. Ok, 1 Timoteo 2, del 3 al 6, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén. Dice, porque esto es bueno. ¿Qué es bueno? Amén, exactamente lo que habíamos leído en los versículos pasados. Y dice, ¿y qué? Y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean ¿qué? Salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hermano, por eso es que el Señor quiere, y Pablo nos estaba exhortando, no exhortando como sugerencia, nos estaba exhortando como un mandato, como una orden. Exhorto ante todo. Aquí la frase no es como una sugerencia de que si quieren, es más un mandato, una orden de parte de Pablo hacia Timoteo. Y por ende, nosotros también, que oremos por todas las personas, por todos los hombres, para que puedan llegar al conocimiento de la verdad, al conocimiento del Señor. Porque esa es la única solución que el ser humano tiene para poder entonces ser librado ¿de qué? De la muerte eterna, del pecado que nos arrastra a esa muerte. Y dice, porque hay un solo Dios y un ¿qué? Solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es ese? Jesucristo. No hay más nadie. No hay más nadie, lo deja clarito. Más nadie, nada más. Y hermano, esto a veces, a mí lo que me da es pena cuando leo esta parte y me vienen a la mente personas que a viva voz niegan que el Señor es Dios, niegan que creen en Dios, lo niegan o se ponen como ateos. Pues simple y sencillamente un ateo es una persona que quería que el Señor le hiciera algo y no lo hizo. Y está como un nene con trompa con el Señor. Y es bien triste, hermano. Pero el Señor quiere que todos los hombres lleguen al conocimiento de Él. ¿Cuándo va a hacer eso? El Señor lo va a saber. Es el Señor quien lo va a saber. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque cuando estemos delante de la presencia del Señor, toda la humanidad esté delante de la presencia del Señor, su palabra dice que no va a haber ¿qué? Excusa de que ellos no hayan conocido a Dios, o que ellos no hayan conocido quién era Dios. Ellos van a estar delante de la presencia del Señor y no van a tener ninguna excusa válida para decirle al Señor, es que yo nunca te conocí, a mí nunca me hablaron de ti,
cuando el Señor muestra en su palabra de que todo habla acerca de la grandeza de Dios. Y hermano, y dice, el cual ha sido el mismo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Esto, hermano, lo que nos está diciendo aquí Pablo es que nosotros oremos por todas las personas, por todos los hombres, indiscutiblemente su estatus en la sociedad, sean pequeños, sean grandes. Que oremos por las personas que están en necesidad, que oremos por nuestros prójimos, pero que lo hagamos de una forma genuina, interesados por su conocimiento del Señor, interesados porque ellos puedan conocer del Señor a su debido tiempo. Y esto el Señor se va a agradar de ellos. Y aquí Pablo explica de por qué Él se va a agradar de ellos. Porque el Señor dio su vida para que todos conocieran de Él, para que todos pudieran ser salvos en su momento y a su tiempo. Amén, hermanito. Karina, si puede leer 2 de Pedro, 2 de Pedro 3:9. Dice así, 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén, exactamente. Y eso es lo que nos muestra aquí también en los versículos del 4 al 7 de 1 Timoteo capítulo 2, que debemos orar por la salvación de las demás personas. Y hermano, algo bien importante, y esto fue un comentario acerca de el pensamiento del comentarista, pero yo digo que es bien cierto, de que si nosotros oramos solo para satisfacer nuestras necesidades, tenemos un conocimiento, un punto bien bajo acerca de la oración. Porque la oración sabemos que es nosotros comunicarnos con el Señor. Pero cuando nosotros vimos que el Señor puso sus necesidades primero cuando Él oraba con el Padre, en ningún momento. Él lo pedía a lo último, si es que lo pedía, si es que podía por alguna necesidad que Él tenía. Él ponía las necesidades de los demás antes que las de Él en toda su vida. Y si entonces nosotros no estamos orando de la misma forma que el Señor ora, que el Señor oró, que es poniendo primero a las demás personas antes que uno mismo, si nosotros no estamos orando de esa manera, pues hermanos, tenemos que entonces recapacitar de por qué estamos orando. Hermanos, no me malinterprete, yo sé que pasamos momentos al cual tenemos un dolor intenso y le pedimos al Señor, Señor, ayúdame aquí en este momento. Pero no es que todo el tiempo que nosotros estamos orando, estamos pidiendo primero por nosotros y después por las demás personas. Usualmente en los cultos de oración a veces sale el comentario que dice, sí, porque ella pide por todo el mundo menos ella. Uh-huh. Por ejemplo, qué sé yo, creo que mami, abuela y eso, pero que hace tiempo alguien fue que dijo de mami, porque mami sí, oren por esta, y creo que mami estaba mala de los ataques que a veces le daban a ella, y sí, o alguien fue que dijo así, porque ella pide por todo el mundo, pero no por ella. Uh-huh. En general, uno cuando busca las peticiones, uno piensa así, orar por esta persona, orar por esto, pero casi nunca, bueno, no que no suceda, pero a veces
Ujú. Amén, exactamente. ¿Y por qué ustedes creen que entonces nosotros no presentamos nuestras peticiones? Nuestras propias, o sea, por nosotros mismos. El Señor está a cargo de ella. Ujú. Cuando él reconoció todo eso. Ámbar. Ujú. Correcto. Y el- Exactamente. Exactamente. Por eso es que su palabra dice que nosotros somos un cuerpo. Alguien es una mano, alguien es un dedo, alguien es una pierna, la rodilla, la clavícula, dando así, o sea, nombres random del cuerpo, indicando de que nosotros por separado no funcionamos, no somos nada. Pero cuando estamos todos unidos en un mismo sentir, ahí es que entonces el Señor se glorifica y muestra su grandeza. Cuando nosotros como iglesias estamos todos juntos haciendo el deber que el Señor nos ha mandado. Tío. Sí, el enfoque del estudio es orar por el prójimo. Ujú. Sin embargo, la palabra sí nos dice que debemos procurar, ¿verdad?, comunicarnos con Dios respecto a nuestras necesidades, aunque Él las conoce. Y en distintas ocasiones vemos el ejemplo, el paralelo que se establece entre nosotros y nuestros padres terrenales y con el Padre que está en los cielos. Hay distintos pasajes bíblicos. Mateo 7:7 dice: pedís y se os dará, buscáis y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Nada malo con orar pidiendo por nuestras necesidades, pero como tú bien señalas, nuestro corazón debe ser desprendido, y también debemos estar pendientes a las necesidades de aquellos quienes nos rodean, porque el Señor precisamente nos quiere cultivar ese enfoque, esa actitud en cada uno de nosotros. Amén, exactamente. Y hermanito, vamos entonces a pasar aquí a la última porción. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? ¿Estamos bien? ¿Sí? Si estoy yendo muy rápido, me avisan. Vamos entonces a los versículos 7 y 8 de 1 Timoteo. ¿Alguien que quiera leer esos dos versículos? Tío. Dice 1 Timoteo 2, 7 al 8. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Amén. Aquí, el apóstol Pablo nos está hablando de que para esto él fue constituido predicador y apóstol, para poder enseñarle a las demás personas acerca del Señor. ¿Cuál es la función de un maestro? Enseñar. ¿Para qué? Pero no solamente enseñar por enseñar. ¿Cuál es el fin del maestro de poder enseñar? Que sus alumnos puedan aprender el concepto, la materia al cual se le está enseñando. ¿Y qué espera uno después que entonces esos alumnos puedan hacer? Impartir ese conocimiento más adelante. Quizás no de la misma forma que el maestro lo estaba haciendo, pero ya como tienen conocimiento de la materia, pues la pueden impartir a las demás personas. O pueden ejercer el trabajo que tenían que hacer. Pablo fue constituido apóstol directo del Señor para que él le enseñara a todas las personas que el Señor lo dirigiera acerca del conocimiento de Dios.
acerca de su conocimiento. Y Él lo que nos está mostrando aquí es que Él quiere que nosotros, como hijos de Dios, podamos orar por todos los hombres, levantando manos santas y sin ira ni contienda. Sin ira. ¿Qué dice aquí? Sin ira, amándose uno al otro. Aquí está hablando acerca de lo contrario, lo que sería una persona con ira. Una persona con ira, ¿qué tiende a mostrar? Coraje. Tiende a mostrar afecto hacia hacia la persona a quien está hablando. No, todo lo contrario. Y mano santa podemos interpretarla como una vida limpia, obedientes. O sea que el Pablo lo que nos está diciendo es que oremos por las demás personas, por nuestro prójimo, con amor y con una vida limpia, con una vida de ejemplo, para que podamos ser de ejemplo a las demás personas. ¿Por qué, hermano? Cuando nosotros vamos a hablar de lo que sea hacia otra persona, ¿qué es lo que vamos a cambiar la perspectiva? Cuando alguien te viene a hablar a ti, vamos a ponerla acerca de las rainbows, las aspiradoras rainbow. Cuando ustedes lo ven por primera vez, ¿qué ustedes es lo que se fijan? En su aspecto físico, ¿verdad? Eso es en menos de un microsegundo. Ustedes miran el aspecto físico, luego su actitud y su forma de hablar. Y eso va a determinar si van a escuchar lo que esa persona le va a decir o no. ¿Es o no es cierto? Pues, en el caso de tío, pues cuando dicen rainbow, pues él no quiere escuchar ya de eso. Pero partiendo de este ejemplo, cuando alguien se le acerca a hablarle de algo a nosotros como personas, no podemos evitar el rápido escanear la persona completa y determinar si lo vamos a escuchar o no, de acuerdo a cómo se ve, cómo habla y cuál es su actitud mientras habla. Hermano, eso es lo mismo. Cuando nosotros vamos a hablarle a alguien acerca del Señor, lo primero que nos van a ver es cómo está nuestro aspecto físico, cómo está nuestro carácter y lo que hablamos. Y eso va a determinar en menos de un segundo si la persona nos va a escuchar o no. Por eso Pablo nos está diciendo aquí que hagamos esto con manos santas, con una vida de ejemplo y con amor, sin contienda, sin ira, para que entonces lo que nosotros estamos diciendo, la persona lo pueda escuchar. Porque es bien diferente el tú hablarle a una persona con amor, cariño y respeto, a hablarle a una persona estrujado, todo altanero y aleteando, como uno dice. Van a suceder dos cosas ahí. La persona que está hablando tranquilamente, con respeto, el receptor va a poder escuchar y entender lo que la persona le está diciendo. Ahora, si la persona viene altanera, aleteando y manoplando, haciendo 20,000 cosas, quien lo está escuchando va a dejar de escucharlo después de cierto tiempo, porque no va a querer estar en la presencia de esa persona. Cuando nosotros vamos a dar testimonio a las demás personas, eso es lo que ven primero en nosotros. Cómo nosotros nos estamos llevando, cómo nosotros estamos proyectando hacia las demás personas. Nos estamos mostrando como una persona seria y sincera, o nos estamos proyectando como una persona altanera. Porque en ese microsegundo es que va a determinar si la persona nos va a escuchar o no. Y en ese microsegundo es que la persona va a determinar,
es que este se hace llamar, perdón, esta persona se hace llamar cristiano, perdón, pero mira cómo está actuando. En menos de un microsegundo ya la persona dedujo, este es un altanera, y me viene a hablar de Dios. O un sabelo todo. Y me viene a hablar de Dios. Y créanme, hermanos, que las personas que no conocen de Dios, eso es lo que puede significar. Si quizás ese era su último chance para conocerle acerca del Señor, y quizás por el mal testimonio de una persona, pues ese fue su último chance, y de ahí pues se acabó. Qué triste sería, hermanos, eso, porque entonces la sangre de esa persona nos va a caer a nosotros, porque nosotros fuimos quien dimos mal testimonio acerca de nuestro Señor. Rebeca. Me he puesto a pensar con este estudio en lo que enseña el mundo sobre precisamente eso. En el mundo te enseñan a que coger las cargas de tu prójimo, de las otras personas, es algo que es innecesario, que para que vas a añadir más cargas a tu vida, tú tienes que pensar en tus cosas, en tus problemas, que ya son suficientes de por sí, ¿verdad? Y eso es lo que enseña el mundo. Yo conozco una persona que fue un psicólogo los otros días, y la psicóloga le dijo que el camino para solucionar todos sus problemas era concentrarse en él únicamente. Que él tenía que vivir para él y para ser feliz él, y se tenía que olvidar de los que estaban alrededor de él. Y cuando nosotros realmente amamos a nuestro prójimo, nosotros tenemos que realmente, con todo nuestro corazón, ponernos en sus zapatos y considerar lo que está pasando esa persona, sus problemas, sus peticiones, como si fueran nuestras. Porque nosotros no las vamos a cargar, nosotros se las vamos a entregar con toda nuestra fe y con todo nuestro amor al Señor, para que el Señor haga su voluntad, Amén. actúe. Amén. Y eso no debe ser motivo de carga, al contrario. Amén, exactamente. Nosotros cuando vemos a nuestro prójimo en necesidad, no es como tú estabas diciendo, echarle nuestras cargas y solucionarle el problema a nosotros. Es presentárselo al Señor. Y si el Señor nos mueve a tener compasión con la persona, pues ser ese objeto, ser ese instrumento de parte del Señor. Pero presentarle esas situaciones al Señor en oración, con amor hacia la persona. Amén, hermanito. Pues, hermanito, hasta aquí nos ha traído el Señor. Tío, ¿sí? Sí. Estabas hablando sobre la necesidad de mantener un buen testimonio delante de las personas. Y me parece que esto es importante, ¿verdad? Y vivimos en un tiempo en el cual, pues, las personas hablan sobre una cosa, pero actúan de otra manera. Muchas personas no viven lo que predican. Y no estoy hablando solamente de los cristianos, o de lo que deberíamos vivir los cristianos, pero estoy hablando de las personas en general. Uno ve a los políticos y, pues, no vamos a hablar sobre los casos particulares que están sucediendo localmente, ¿verdad?, en los tiempos recientes, pero uno mira, no solamente ahora, sino a través de todos los tiempos, personas quienes hacen ciertas promesas, pero lo que quieren es lucrarse, o tenían una intención y terminaron haciendo otra cosa. Y esta actitud y esta forma de vivir de las personas lleva a la persona promedio a evaluar lo que dicen las personas con cierta suspicacia. Entonces, muchas veces sucede algo, alguien está en necesidad, alguien sufre una pérdida,
Y lo que muchas veces las personas dicen, y tú estabas hablando, denunciando, ¿verdad?, esta actitud hace un momento, y estoy completamente de acuerdo, pero muchas veces se queda en, voy a orar por ti. Y el llamado es independientemente de la suspicacia con la cual nosotros vemos que el mundo aprecia o evalúa la actitud de aquellos quienes deberían estar dando un mejor testimonio, nosotros no debemos dejar de hacer lo propio, que es orar y sí decirle a las personas que hay alguien que está velando por ellos, ¿no? Un testimonio tan reciente como el día antes de ayer, y yo tengo un muy buen amigo que, como si fuera un hermano, Frankie, ustedes lo conocen, que vive en Las Vegas ahora. Pues él y su esposa sufrieron una pérdida en la familia, ¿verdad? Evelyn tenía 2 hijos antes de casarse con Frankie. Lenny es el hijo mayor, tenía 39 años. Pues él estaba conduciendo en Tennessee y tuvo un accidente y falleció la semana pasada. Y Frankie me llamó desconsolado. Me dice, te llamo porque yo no tengo con quién más hablar y quería escucharte y desahogarme contigo, que supieras lo que estamos viviendo. Entonces, pues yo buscaba palabras, ¿verdad?, en el Señor, y yo le decía, Frankie, el dolor que ustedes están pasando no es un dolor que yo puedo decirte que yo entiendo, ¿verdad? Sí, yo solamente puedo imaginarme el dolor que tú sientes en este momento, y yo sé que puede haber mucha frustración y están desconsolados, pero sepan que hay alguien más grande que nosotros que nos ayuda a sobrellevar. Esto es un dolor que tal vez nunca se vaya, pero llega el momento en el cual el Señor nos ayuda a lidiar con las situaciones. El Señor me dio palabra para poder aconsejarlo, pero dentro de mis palabras en ese momento, una de las cosas que yo pensaba era precisamente en cómo el mundo toma las palabras nuestras en el momento que nosotros las presentamos. Yo sé que él las tomó según yo las decía, porque nuestra relación ha sido una muy sincera siempre. Pero entre hablando con él y yo, pues, racionalizando lo que estaba diciendo, me preguntaba cuántas veces, precisamente ese momento en el cual nosotros debemos ser de consuelo, no lo somos, tal vez, o algunas personas no pudieran serlo, porque su testimonio habla en contra de lo que están profesando. No sé si yo me estoy explicando aquí, ¿verdad? Pues me parece que ese es un detalle importante, que nosotros no dejemos de hacer lo que estamos estudiando, no dejemos de orar por las personas, y no dejemos de decirle que estamos orando por ellos, simplemente porque hay tantos quienes están orando y realmente su oración no está pasando del techo, porque se ha convertido en una muletilla, como cuando usted estornuda y la persona te dice en salud, ¿verdad? Pues estoy en necesidad, voy a orar por ti, pero es simplemente una frase. Me parece que es la manera de lidiar contra esa mala percepción que se tiene respecto a lo que debe ser la sinceridad del creyente, es continuar haciendo lo que se nos manda, pero asegurarnos de que nuestro testimonio, como tú estabas exhortando hace un momento, se mantenga intachable. Amén, exactamente. Me río porque lo animal me estaba diciendo de Daniel, hay uno en casa que estornuda. ¡Chu! ¡Salud! Él mismo. Él mismo se contesta. Se bendice, como uno dice. Ya eso de uno estornudar y decirle salud, es, como tío está diciendo, una muletilla. Hay personas que a veces se molestan porque uno no les dice nada. Pues, pero es algo que se ha convertido en costumbre. Algo que se ha convertido en una costumbre que, pues lamentablemente al pasar el tiempo, se pierde realmente el significado de lo que es, y ¿verdad? Se convierte en algo pasajero, algo cotidiano, del día a día. Pero sí, hermanos, acerca de la oración, nosotros, como estaba diciendo tío, debemos orar por nuestro prójimo, pero también debemos estar bien pendientes de cómo está nuestro testimonio con las demás personas.
¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Físicamente, sin tener que decir una palabra que salga de nuestra boca. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué están diciendo mis acciones versus qué es lo que está saliendo de mi boca? ¿Va a la par una cosa con la otra o no? Si el caso es que hay un desbalance, pues hay que arreglar. Y usualmente lo que hay que arreglar es nuestro testimonio. Hermanos, que siempre procuremos dar un buen testimonio a las demás personas para que ellos vean en quién nosotros hemos creído, en quién nosotros decimos que depositamos nuestra fe y a quién nosotros decimos que lo oramos. Que nuestro testimonio hable primero que nuestra boca. Amén, hermanito. Pues, Lorian, ajá. Que estaba pensando que no es casualidad que tenga un orden, ¿verdad?, los estudios, porque primero vimos que había que amar al prójimo y para poder entonces orar por el prójimo hay que amarle primero, que es lo que yo siempre digo que pues que Dios tiene que ponerle el amor en nosotros, porque ¿cómo vamos a orar por personas que a veces que ni conocemos, los mismos que dice la palabra que están en eminencia, que también uno ve que hacen cosas que están mal, que roban, que abusan de su autoridad, pero pues hay que orar al Señor para que nos dé amor y compasión, ¿verdad? Dentro del amor, la compasión por ellos, porque no podemos orar por alguien que no nos importe, ¿verdad? Exacto. Cuando uno ora, por eso es que a veces yo estaba meditando anoche porque en el libro había unas preguntas y como que enfatizaba mucho en los vecinos y yo meditaba y decía, ay Señor, la verdad que una vez se enfoca más en la familia, en los hermanos de la iglesia, ¿verdad? En los que uno de verdad conoce y se relaciona. Y los vecinos, si uno no los ve tanto, pues como que no está pensando en ellos. Y eso me puso a pensar, Señor, yo tengo que orar más por mis vecinos. Pero no es tan solamente orarle, ¿sabes? Primero tengo que amarlos. Gracias a Dios, pues no tengo problemas con mis vecinos, pero y los trato con, como digo, pues cordialmente. Y algunos con amor porque llevan toda la vida, ¿verdad? Que sí nos llevamos un poquito más que otros que son pues más nuevos, que uno no conoce tanto. Pero entonces eso me hace ver que tengo que estar como más pendiente a esas personas, a los vecinos, a cómo les puedo ayudar, ¿verdad? Qué necesidades también tienen, porque han pasado ciertas cosas con los vecinos. Me enteré que el vecino de al lado le habían cortado, no sé si fue un pie o fue la pierna, pero yo no lo sabía. Yo siempre lo saludaba, pero no sabía que eso había pasado. Me lo dijo la esposa después, el de al frente, que siempre yo lo saludaba, dejé de verlo, y cuando le pregunté a la hija, es que está con Alzheimer y ya no quería salir, estaba adentro. O sea, que son cosas que uno también se debe como que preocupar más por ellos. Y entonces, en esto del amor, estaba yo pensando que otra cosa que nos dice la palabra es que nosotros tenemos que ver a los demás como superiores a nosotros mismos. O sea, que esa debe ser también la actitud, porque si uno ve a los demás como que están más abajo de uno con desprecio, uno no va a tener ni siquiera interés por ellos, ni por su salvación, ni por orar por ellos, ¿verdad? Tiene que haber esa actitud de humildad en nosotros. Amén. De ver a los demás, ¿verdad? Con amor y como que son superiores, como dice la palabra. Amén. Y entonces llegamos al tema de hoy, ¿verdad? De que entonces si vamos a tener, porque yo siempre digo, Señor, no es orar por orar, es que tenemos que tener esa compasión. Si yo quiero orar por alguien que está perdido, no puede ser como con coraje, ese está arrastrado, no, es como, ay, vamos a orar, sí, que se salve, pero eso no se va a salvar. A veces oramos y pensamos que no se va a salvar la persona, pues estamos mal, porque debemos decir, Señor, así estaba yo, igual de perdida, porque no importa el pecado, es que uno estaba igual de perdido y va para el mismo lugar. Correcto. Y el Señor tuvo compasión, entonces pues tenemos como que nosotros tener esa compasión por el prójimo. Amén. Exactamente. Y con lo que estaba diciendo Lorian, va atado al próximo estudio del próximo domingo. Honra a tu prójimo. ¿Cuán difícil es, hermano? Como está diciendo Lorian, que a veces tenemos vecinos y no los conocemos bien. O peor aún, tenemos vecinos que nos hacen la vida imposible. ¿Cuán difícil es orar genuinamente por ellos? Procurar su bienestar. O cuando tenemos vecinos que actúan de unas maneras bien extrañas y nos chocan. Nos chocan a nosotros y tenemos que orar por ellos. Pues el próximo estudio, hermano, va a estar basado en, hay que cambiar la porción. La porción es la misma, se me olvidó cambiarla. Le digo ahora,
Romanos 12. Romanos 12. Léanse la porción, hermano, completita, el capítulo completo, por si tienen preguntas, para entonces así continuar el tema, el próximo estudio. Recuerden que entonces para el estudio número 6, antes de hacer, o sea, ese domingo tenemos el quiz y luego entonces cogemos el último estudio. Bueno, Aido, si no hay alguna duda o pregunta acerca del estudio, vamos a ponernos de pie y pedirle entonces al pastor que nos dirija en oración.